La posmodernidad y el cuestionamiento de la realidad mediática. Derrida y la deconstrucción del texto, una aproximación a la estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Introducción. La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas podrían ser interpretados como una elección epistémica antiderridiana. La estructura tiene la edad de la episteme, edad de la ciencia y la filosofía occidental, la estructuralidad de la estructura. El centro es lo que ha dado unidad al pensamiento occidental, permite una fijación, una presencia, un significado trascendental. La ausencia de significado trascendental extiende hasta el infinito el campo y el juego de la significación. El centro recibe formas o nombres diferentes. La historia de la metafísica, así como la historia de Occidente, sería la historia de esa metáfora y metonimia. El problema de la idea de un centro es la cuestión de lo otro, de aquello que el centro excluye, expulsa, de alguna manera reprime. Para Aristóteles, sonidos emitidos por la voz son símbolos de los estados del alma. Levi-Strauss sostiene que la antropología cuenta con algunos de estos sistemas de signos y se les agregan lenguaje mítico, signos orales y gestuales que componen el ritual, reglas de matrimonios y sistemas de parentescos. El lenguaje es un sistema encadenado de significantes en donde un elemento reenvía a otro. La conciencia implica la presencia, asimismo precisamente el del construccionismo. La presencia del movimiento es concebible, aparece solo en tanto que cada instante esté ya marcado por las huellas del pasado y del futuro. Derrida comienza con la oposición binaria propia de la metafísica de la presencia. El discurso sobre esta estructura acéntrica que es el mito no puede tener a su vez el mismo ni sujeto ni centro absoluto. Para Derrida hay dos maneras de pensar, el límite de la totalización. El juego. El concepto es utilizado por el antropológico. Está en constante tensión. La crítica a la presencia desde la différence implica una concepción del tiempo. Derrida señala que hay dos interpretaciones de la interpretación de la estructura, del signo y del juego. Una pretende descifrar una verdad o un origen que se sustraigan al juego y al orden del signo y que vive como un exilio la necesidad de la interpretación. Es una trama que no tiene ninguna configuración central, marginal, privilegiada ni reprimida. Es un juego que pasa de lo central a lo marginal. Consumo e hipermodernidad, una revisión de la teoría de Gilles Lipovetsky. De la era del vacío a los tiempos de la hipermodernidad. Su primera obra, el bestseller, fue La era del vacío, la escatología revolucionaria que ha caracterizado la modernidad y que definía muchas de sus propuestas ideológicas desde la Ilustración al socialismo. La primera versión de la posmodernidad coincide con el optimismo de otros autores contemporáneos como Michael Maffesoli. Lipovetsky consideraba la posmodernidad como algo fresco. Maffesoli caracteriza la modernidad como una forma de frialdad. Ambos sitúan la modernidad ese momento del industrialismo, la producción y la burocracia organizacional y estatal, frente a un nuevo dinamismo posmoderno y fundamental fluido y emocional. La sociedad posmoderna se caracteriza por una hegemonía del consumo y la seducción. En la posmodernidad desaparecerían las acciones colectivas que no tengan como referente al individuo. Lipovetsky no considera que ese narcisismo sea algo negativo. De igual manera desarrolla una teoría, la de los tiempos hipermodernos, que justifica ante un regreso de lo caliente a lo social. Se produce una transición del capitalismo al hipercapitalismo, del consumo al hiperconsumismo. Se habla incluso de un turboconsumidor. La sociedad hipermoderna vive sin proyecto utópico. El diagnóstico utiliza las intuiciones, fuentes secundarias, noticias sueltas, observaciones no sistemáticas ni estructuradas. Cultura mundo es donde vuelve a usar y abusar de las categorías: hipercapitalismo, hiperconsumidor, hipertecnología, hiperdualismo. Homoconsumidor, seducción y tentación de un amplio abanico de posibilidades, es que el mundo del consumo ofrece. Hipermodernidad, término más confuso que claro, pues es un concepto borroso e impreciso que viene acompañado de todo tipo de resonancias y rimas intelectuales. Lo hipermoderno es una suma, una visión liberal del mundo. La felicidad y la angustia, sin demasiadas honduras metafísicas, nos acompañan, haciendo posible que todas estas paradojas las veamos tan reales y naturales. El consumo en la obra de Lipovetsky. Consumo es el elemento central de esa sociedad hedonista que describe. Según Lipovetsky, la era del consumo se había inscrito durante el Fordismo. Los críticos de la sociedad del consumo, el consumo no es el instrumento más de control totalitario o de los nuevos regímenes de la gubernamentalidad. Lipovetsky establece una suerte de genealogía del consumo de masas, con tres fases diferenciadas.
Una, producción de masas en la que se busca el mayor volumen de venta posible, con precios y márgenes bajos. 2. Supone la madurez de la sociedad del consumo de masas en buena medida gracias al impulso del Taylorismo y Fordismo. Y la 3. Civilización del hiperconsumo, caracterizada por la abundancia de productos y del individualismo, en la que, sobre todo, se consume por uno mismo para buscar la felicidad privada. El consumo en esta fase pasa a reflejar la personalidad de cada uno, su identidad individual. El consumo ha tenido una importancia fundamental en el advenimiento de la posmodernidad, dado que ha influido de forma notable cambios desde hace años. Se ha construido a partir de la eliminación de ciertos comportamientos tradicionales y de las tradiciones puritanas. Obliga al individuo a hacerse cargo de sí mismo, le responsabiliza. Es un sistema de participación ineludible. Funciona desde ahora como doping, animación de la existencia y a veces como paliativo. La moda es el mejor ejemplo de expresión de la individualidad humana a través del consumo. Lipovetsky llega a afirmar que la seducción solo realizará plenamente su obra democrática, armonizándose con otros parámetros, no asfixiando las reglas soberanas de lo verdadero de los hechos. Lipovetsky considera que es importante prestar atención junto con la apatía presente en la sociedad. Hay que añadir el giro existente hacia un rebajamiento de la costumbre. La hipermodernidad profundiza en el consumismo como seña de identidad social. En la hipermodernidad, las empresas tratan de ofrecer vivencias capaces de generar emoción, proyectos y sensaciones. El consumo experimenta de la tercera fase, antes citada, está estrechamente relacionado con el tiempo existencial. Los bienes colectivos provocan más decepción que los privados. Algunas conclusiones. Lipovetsky reconstruyó un fresco de nuestra sociedad en el que es capaz de identificar grandes tendencias. Asimismo, se basa en la combinación de teorías adaptadas. Es un relato acrítico, queriendo ser descriptivo de una sociedad acrítica. No rompe con ningún sentido común ni preconstrucción perjudicial de la época. Lipovetsky sabe mejor que nadie que no hay sociología sin proyecto moral y que frente al supuesto desapasionamiento moral del que se jactan los posmodernos, Robert Castle ha argumentado con enorme inteligencia sociológica que los procesos de la individualización llamados hipermodernos poco tienen que ver con la dinámica de Tocqueville. La sociología es una actividad normativa, aunque se fundamenta en una moral de objetividad. Por ello, la transestética de Baudrillard, simulacro y arte en la época de simulación total. Este artículo consiste en contribuir al debate estético abordando el concepto de simulacro, la noción principal del pensador francés Jean Baudrillard. Transestética del simulacro. El simulacro de Baudrillard como concepto filosófico ontológico es de carácter universal. Actualmente aplican al análisis del efecto alucinatorio producido por la televisión. Fases de simulación son falsificación, producción y simulación. Las formas sucesivas, la imagen artística como reflejo de la realidad, la misma imagen como deformación de la realidad, como la resurrección paradójica de la realidad, como la pérdida de cualquier relación con la realidad. Es cierto que, grosso modo, todo el arte es un simulacro, pero el simulacro dramático, que tenía el poder de la ilusión. El análisis de esta etapa transestética, o sea, simulativa del arte y de la estética, es el objetivo de esta parte del artículo. La ilusión del arte que provenía de su facultad de oponerse a lo real inventando otra escena, actualmente, dice Baudrillard. La imagen se ha convertido en realidad virtual de transparencia y de visibilidad total. El ready-made puede ser considerado como antepasado de los reality shows. El arte ha realizado hoy en todas partes. Con la proliferación de simulacros como objeto transestéticos, el arte se ha vuelto iconoclasta. La verdad era relación dual cómplice y secreta entre la obra y el público es reemplazado por una coalescencia sin electricidad estética, sin admiración, sin la seducción que apasiona. Concepto de simulacro. Para Baudrillard, el simulacro perdió la aceptación que tradicionalmente lo relacionaba con la teoría de la mímesis, buscaba la imitación de la naturaleza. El simulacro de Baudrillard ya no constituye el resultado de la imitación de la realidad, sino lo contrario. En el intercambio simbólico y la muerte, el autor habla sobre 3 órdenes de simulacros. Estas 3 tipos de órdenes son falsificación, que es un esquema dominante de la época clásica del Renacimiento hasta la Revolución Industrial, la producción, que es un esquema dominante de la era industrial donde el orden de la falsificación ha sido tomado por el de la producción serial, liberado de cualquier analogía con lo real, y simulación, que es un esquema dominante de la fase actual. Aquí estamos en los simulacros de tercer orden, ya no hay falsificación como en el primer orden.
Lo hiperreal representa una fase mucho más avanzada, en la medida en que incluso está en una contradicción de lo real y lo imaginario queda en él, borrada. Genealogía de los simulacros son clásica, industrial y postindustrial. Baudrillard lo identifica con la hiperrealidad, la más real que lo real, la realidad de alta definición. La crisis de la representación, que es uno de los grandes temas de la posmodernidad. La representación implicaba una dialéctica reconciliadora ante el sujeto y objeto, donde el sujeto poseedor de la razón que le procuraban el conocimiento y la verdad. En su obra sobre verdad y mentira en sentido extramoral, dedica a la cuestión del lenguaje, Nietzsche suspende el dualismo del pensamiento occidental, pues razón y verdad, y bien y mundo, son sensibles igual a instintos. Nietzsche, las verdaderas son ilusiones de las que se han olvidado que lo son. La realidad ilusoria forma parte de la hipótesis de Baudrillard. Lo que se opone a la simulación no es lo real, sino la ilusión. Su tactilidad no tiene el sentido orgánico del tacto, significa simplemente la contigüidad epidérmica del ojo y de la imagen, el fin de la distancia en la mirada. Algunos diferentes aspectos. Alta definición de la imagen, la más baja definición representativa y menos aún la ilusión estética que queda anonadada por la perfección en técnica. 2. Alta definición del tiempo. En realidad virtual, la transparencia absoluta converge con la absoluta omnipresencia del acontecimiento. Significa que la imaginación del tiempo, su duración y complejidad se hacen inútiles a partir de todo proyecto. 3. Alta fidelidad. Especie de desaparición de la música por exceso de los efectos especiales de ultrafidelidad. 4. Alta definición del pensamiento. Se trata del pensamiento real, finalmente realizado, plenamente materializado por la interacción de todas las virtualidades del análisis, de síntesis y de cálculo. 5. Alta definición del lenguaje. Ciberespacio lingüístico. La ultrasimplificación de los idiomas digitales prevalece sobre la complejidad de los lenguajes naturales.